Ministerio de Evangelización Cristiana, bajo la luz de la palabra, baluarte de la verdad. Dios les bendiga. Hoy, bajo la luz de la palabra, Dios me concede el honor de compartir con ustedes la segunda parte de los 10 mandamientos. Bienvenidos. Bien, entonces si me acompañan por favor al libro de Éxodo y vamos nuevamente a el capítulo 20 y vamos a estar leyendo del verso 8 al verso 11, que en este caso es el cuarto mandamiento. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces nos damos cuenta que Dios nos manda guardar un día de reposo y santificarlo para Él. En este caso, aquí dice el séptimo día. Y actualmente es así. El pueblo judío, los que están en esa parte del mundo, ellos guardan su día de reposo el día sábado. Pero nosotros que nos encontramos en esta otra parte del mundo, la guardamos el día domingo, porque el día domingo es cuando no hay labores. Bueno, ¿verdad? En la mayoría de los lugares no se labora. Pero no solamente esa es la razón, sino porque también tiene sustento bíblico en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer 4 citas. La primera de ellas se encuentra en Mateo 28 y vamos a estar leyendo del 1 al 6. San Mateo, capítulo 28, del 1 al 6 dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Vamos a leer también en San Juan, en el capítulo 20, en el verso 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Entonces nos damos cuenta que cuando el Señor Jesucristo resucitó, fue a visitar a sus discípulos para que lo vieran, ¿verdad? De que Él ya no estaba en el sepulcro, sino que había resucitado. Entonces, cuando Él fue, también fue ese mismo día, el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Y nos damos cuenta cómo los discípulos estaban reunidos ese día, ¿verdad? Para alabar, para orar, para escudriñar las Escrituras. Ahora, también si leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, y si vamos al capítulo número 20, vamos a leer
el verso número 7 y 8. Dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Nos damos cuenta también, aquí viene en el libro de Hechos, cómo los hermanos se reunían, ¿verdad?, para hacer sus cultos el primer día de la semana. En día domingo estaban inclusive celebrando la Santa Cena. Ahora vamos a ver esta otra cita en 1 Corintios capítulo 16 y vamos a leer del verso 1 al 4. 1 Corintios 16 del 1 al 4. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Nuevamente vemos aquí otro ejemplo de cómo se congregaban, ¿verdad?, cada día, ¿verdad?, cada primer día de la semana, cada día domingo, y bueno, hacían sus cultos, ¿verdad? Inclusive aquí habla pues también de las ofrendas. Entonces, por eso es que nosotros guardamos el día, el primer día de la semana, que en este caso es el día domingo. Bien, si regresamos nuevamente al libro de Éxodo, en el capítulo 20, miren lo que dice el verso número 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, el día de reposo, entonces es el día domingo, el primer día de la semana. Es precisamente para reposar en el sentido material de no ir al trabajo. En ese día no hay labores en el trabajo. Y no solamente es para que tú físicamente descanses, sino para santificarlo, es decir, para dedicarlo a Dios. Porque Dios nos deja, como dice aquí, 6 días para trabajar y para hacer todas nuestras labores. Pero el día de reposo, ya sea para los judíos el sábado o nosotros aquí el primer día de la semana, es decir, el domingo, no precisamente significa que todo el día pues vas a estar en tu casa, acostado o de ocio. No, sino dedicarlo al Señor, santificarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, para congregarse, para reunirse como hermanos en Cristo y dedicar tiempo, ¿verdad?, en escudriñar la palabra, en tener tiempo de oración, para cantarle alabanzas, o también aprovechar ese día para que después del servicio, después del culto, después de la reunión, pues ir a evangelizar, por ejemplo, compartir, ¿verdad?, las buenas nuevas de salvación. O también, ¿verdad?, visitar a alguna persona que esté enferma y que bueno, que Dios te haya indicado que vayas a visitar esa familia para orar por ellos. En fin, es para dedicarlo a las cosas espirituales. Y inclusive aquí dice, ¿verdad?, que ni siquiera tu siervo, aquel que ahora sí que te sirve en casa, va a trabajar ese día. Inclusive ni siquiera dice aquí que tu bestia, el animalito, que a lo mejor si tienes
un rancho o algo así y tienes caballos o animalitos de carga como el burrito, pues tampoco esos animalitos van a trabajar ese día. Es decir, que no estés en las cosas de este mundo, ¿verdad? Distraído, sino que estemos concentrados en las cosas espirituales, en aquellas que permanecen, en las cosas eternas, y no solamente en las cosas de esta tierra, que son pasajeras, sino haciendo tesoros en los cielos, como dice la palabra. Entonces, eso es el día de reposo. Pero muchas veces, pues la gente piensa que el día domingo, bueno, hoy no voy a trabajar, entonces este día es para, no sé, hacer en la casa una limpieza profunda, ¿verdad? Pintar este cuarto, pintar esta pared, escombrar este lugar, o a lo mejor otras personas piensan que ese día es para, pues, estar todo el tiempo afuera e ir de compras y estar, ¿verdad?, en las tiendas, en los súpers todo el día. Algunos otros piensan que es para estar nada más paseando, pero el Señor dice que el domingo es para santificarlo, es para dedicarlo a Él, a las cosas espirituales. Y este descanso, a la vez que descansamos espiritualmente ese día, también nuestro cuerpo físicamente reposa y encontramos ese día de paz, de tranquilidad, olvidándonos de las cosas de este mundo que son siempre, pues a veces estresantes. Entonces reposa nuestro espíritu, pero también reposa nuestro cuerpo. Vamos a leer ahora el verso número 12 y en este verso encontramos el quinto mandamiento. Dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honrar a papá y a mamá es sinónimo de respeto. El respeto es tenerles consideración y un buen trato. Siempre, pues, reconocer su autoridad, escuchar y recibir sus consejos. Y también el respeto va acompañado de la obediencia. Es decir, cumplir con sus peticiones siempre y cuando pues éstas sean razonables. Y también con amor y respeto mutuo. Siempre y cuando también estas peticiones vayan conforme a la voluntad de Dios. No importa la edad que tengas, no importa si eres casado o soltero, la honra y el respeto a los padres van a ser siempre, mientras ellos vivan. A veces los que están casados piensan que porque ya viven, ¿verdad?, en otra casa, con su esposo, con su esposa, pues ya no merecen los papás respeto. Pero no es así. Aunque ahora las prioridades han cambiado, siempre se le debe de tener a los padres esa honra, ese respeto. Y los solteros, mientras vivan en casa de papá y mamá, deben obedecer las reglas que sus papás hayan puesto en su casa. No importa la edad que tengan. A lo mejor ya tienes 30 años, 40 años, no lo sé. Y muchos hijos en ese punto dicen, bueno, pues yo ya soy autosuficiente, ya estoy bastante grandecito para hacer lo que yo quiera. Pero no es así. Mientras vivas en casa con tus padres, debes respetar sus reglas, porque es la casa de tus padres. Y no importa, ¿verdad?, que a lo mejor aportes mucha economía para el sustento de esa casa. Porque finalmente si vivieras en otro lugar, también tendrías que pagar, ¿verdad?, los servicios, la comida, el mantenimiento, etcétera, etcétera. Hay veces que los hijos, por tener ya un trabajo, por ya estar ganando su dinerito, piensan que eso les da, ¿verdad?, la libertad de hacer lo que quieran. O por aportar dinero a la casa en la cual están viviendo,
Ya piensan que por eso ya papá o mamá ya no pueden darles ninguna orden. Pero en todo lugar hay reglas. En una escuela, bueno, el director, ¿verdad? Y los maestros ponen reglamento y se tiene que acatar. En un trabajo, también. No se puede hacer lo que se quiera, sino que se deben de seguir los normas y los lineamientos, ¿verdad? Impuestos por el dueño o por el director general. Y lo mismo pasa en casa. Si papá o mamá dice la hora de llegada es a las 9, esa hora se tiene que respetar. Pero es que esa hora ni al caso, es que ahora mis amigos les dan tiempo de llegar más tarde, esto y lo otro. Pues a lo mejor a tus amigos, pero tu papá y tu mamá te están diciendo que es a las 9. O a lo mejor te dicen a las 10 de la noche, no lo sé. El punto es que las reglas que ellos pongan en su casa deben ser obedecidas, deben ser respetadas. También el respeto pues va acompañado con una buena comunicación, ¿verdad? Tener confianza para pedirles un consejo, una opinión y considerar ese consejo y esa opinión. También, ¿verdad? Lo mismo, si tu papá o tu mamá te piden un consejo, pues dedicar ese tiempo, esa comunicación, brindarles esa confianza para que puedan acercarse contigo, ¿verdad? Para apoyarlos tal vez en ese problema, en esa tristeza, en esa necesidad que ellos tengan. Parte también de la honra es dedicarles un tiempo específico para ellos. Por ejemplo, puedes invitarlos a tomar un cafecito y en ese lugar puedes pues dedicarles ese tiempo específico para ellos porque vas a estar conviviendo con ellos, platicando. Y a lo mejor dices, bueno, es que en este momento se me dificulta por mi economía invitarlos a un café o a tal lugar. Bueno, pues entonces puedes en tu casa, ¿verdad? Preparar en casa pues un rico almuerzo, una rica comidita y invitarlo a tu casa a compartir esos alimentos y pasar un momento agradable y platicando, conviviendo. Pero si eres soltero, si eres soltera, pues ahí mismo en casa puedes prepararle a tu mamá pues un desayuno, decirle, mamá, hoy no prepares nada, hoy lo voy a preparar todo. Y no solamente lo voy a preparar, sino también voy a dejar la cocina en orden. ¿Sí? Entonces ese es un detalle que puedes tener con tu papá o con tu mamá. También ayudarlos. La honra también es ayudarlos económicamente o también en alguna tarea del hogar. Ahora, esta ayuda debe estar acompañada con amor. Porque ¿de qué sirve que a lo mejor los apoyes económicamente? O inclusive a lo mejor hasta pues tú los mantengas como hijo a tus padres. Pero si en el día a día, ¿verdad? En la convivencia diaria, no hay respeto, o los tratas mal, o los humillas, o te burlas de ellos, entonces ¿de qué sirve ese apoyo económico? O ese apoyo en cosas del hogar, si no va acompañado con amor. Así también, la honra, ¿verdad?, incluye el perdón. El poder perdonar sus errores, porque al igual que todos, no son perfectos. No le corresponde al hijo juzgar a sus padres. No importa cuáles sean sus errores, siempre se debe perdonar sus errores. Y si es necesario, también pedir perdón si tú como hijo fallaste en algo que los lastimó o que los ofendió.
En alguna ocasión, una alumna, ¿verdad? Ella iba en tercero de secundaria, pues se acercó conmigo y me dijo: Miss Abby, pues yo sé que usted nos ha aconsejado que debemos de perdonar, que debemos de sanar nuestro corazón, pero quiero decirle una cosa, quiero contarle que yo odio a mi papá. Y yo le dije: ¿cómo es posible eso? Dice: sí, es que usted no sabe cómo es mi papá. Usted no sabe cómo nos maltrata, no le da el gasto a mi mamá, llega en mal estado a casa. Es que usted no sabe. Le digo: sí, ok, pero te voy a decir una cosa. Tienes que perdonarlo y no tienes que juzgarlo. Dice: eso sí, no lo voy a poder hacer. Le digo: bueno, tú no puedes, pero Dios sí puede sanar tu corazón del odio, del resentimiento, de la amargura. Le digo: vamos a hacer una cosa. Te invito a que todos los días, ahí en tu cuarto, a lo mejor pues cuando no esté nadie te interrumpa, dobles tus rodillas, cierres tus ojos y te pongas a orar a Dios y decirle que sane tu corazón, que te ayude a perdonar y amar a tu Padre. Entonces, yo voy a acompañarte en esas oraciones. Yo te voy a ayudar también. Y así quedamos. Al cabo de algunos meses, realmente no fue mucho tiempo, en un receso se acerca conmigo y me dice: Miss, tengo que platicarle algo. ¿Se acuerda lo que habíamos quedado respecto a mi papá? Le digo: sí, claro que sí. ¿Qué cree? Un día, dice, estaba orando en mi cuarto y yo sentí claramente que algo se salió de mi corazón, que algo se arrancó de mi corazón. ¿Y qué cree? Ya no odio a mi padre. No le voy a mentir, si tengo momentos de tristeza, pero ya no lo odio. Dios sanó mi corazón. Entonces, híjole, yo tenía inclusive ganas de llorar, ¿verdad? De alegría. Y le dije: ¿te das cuenta que Dios existe? ¿Te das cuenta que Dios sana el corazón? Dice: sí, sí. Y le digo: ahora vamos a orar. Y le digo: vas a orar por tu papá para que Dios lo cambie, Dios lo transforme, Dios ponga paz en su corazón. Dice: sí, lo voy a hacer. Bueno, pues después, como ella era de tercero de secundaria, perdí contacto con ella, pero estoy segura que el Señor hizo la obra también en el corazón de su papá. Entonces, a lo que voy es que todos como hijos debemos perdonar los errores de los padres, porque también nosotros tenemos errores. Entonces, todo esto incluye la honra a los padres. Pero también el Señor nos da un consejo en el libro de Efesios. Vamos a leer en el capítulo número 6 y solamente vamos a leer del 1 al 4. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nuevamente en Efesios recalca este mandamiento y dice que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa es que si honramos a nuestros padres nos va a ir bien y que vamos a ser de larga vida sobre esta tierra. El favor de Dios va a ser con nosotros. Y también hay un consejo para los papás. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Vamos a leer nuevamente en Éxodo 20, el verso número 13, y ahí encontramos el sexto mandamiento. Dice así: no matarás. Todos sabemos lo que significa pues esta palabra. Pero cuando pasa esta situación,
pues sí, de quitarle la vida, ¿verdad?, al prójimo. Pero cuando es por accidente, ¿sí? Fue un accidente, bueno, pues ahí no se cuenta como pecado, porque fue sin intención de hacerlo. Por ejemplo, un accidente automovilístico, ¿no? Y que desafortunadamente esa persona, la cual recibió el impacto, pues pierde la vida. Bueno, fue eso precisamente, un accidente. Pero cuando se hace de manera premeditada, con toda la intención de hacerlo, bueno, pues entonces ahí se está incurriendo, se está transgrediendo este mandamiento. Y es que muchas veces la gente lo hace por cosas tan terribles como, pues por ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto en los noticieros que desaparecen niños, jóvenes, ¿verdad? Y después se descubre que pues les quitaron la vida en un ritual satánico. ¿Por qué? Porque el enemigo para eso está en este mundo. Como dice la palabra, que Él está en este mundo, ¿verdad?, para robar, para matar y para destruir. ¿Cuántas veces, verdad, hemos visto en los noticieros de mujeres, de chicas que quieren practicar pues esa interrupción, ¿verdad?, de la vida? Pretenden ir a una clínica para que pues le quiten la vida a ese ser que lleva dentro de ella y que ese ser ya tiene vida. Pero si en este momento me está escuchando alguien que pretende hacer eso, no lo hagas. No lo hagas porque es pecado. Y cargarás con ese peso toda tu vida, con ese cargo de conciencia. Independientemente de cuál haya sido la circunstancia por la cual quieras hacer eso, quieras acudir a esa clínica, mejor pídele ayuda a Dios en oración, que sane tu corazón de ese odio, de esa amargura, que cambie ese sentimiento por amor a esa criatura que no tiene ninguna culpa de haber sido concebida. Pídele a Dios que te ayude a sacar de tu corazón ese rencor, ese odio, esa depresión, esa tristeza, esa amargura. Solo Él puede sanar tu alma. Solo Él puede sanar tu mente, tus pensamientos. Corre a los pies de Cristo y Él puede ayudarte. Así también, inclusive aquí acabamos, ¿verdad?, de leer en este mandamiento, también no está permitido, ¿verdad?, quitarle la vida, por ejemplo, a un animalito. Y es que también hemos sabido de casos, ¿verdad?, de gente que solamente por diversión, por puro placer, por pura maldad, le quitan la vida a un animalito. Otros también para hacer cosas de brujería, de hechicería, pactos con el enemigo y no sé qué tanta porquería. Pero también de eso el Señor va a pedir cuentas. No se le puede quitar la vida tampoco a un animalito solamente por entretenimiento. Por ejemplo, en las peleas de gallos. O por ejemplo también en las corridas de toros. Yo creo que eso no es un deporte, de verdad. No se le puede quitar la vida a un animalito solamente por diversión, por entretenimiento. Es cierto que Dios creó al hombre, es cierto que Dios le dio ese señorío sobre la tierra, que Dios también le permitió al ser humano alimentarse no solamente de esas plantitas, de esa hierba, de esos frutos, sino también, ¿verdad?, como dice en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, en el verso número 30, de todo animalito que hay
sobre la tierra, de toda ave de los cielos, del mar, etcétera, etcétera, también sirven para alimento del ser humano, pero es para alimento, para sustento, no para hacer ritos, no para divertirse nada más, no por entretenimiento. Ahora, este mandamiento no solamente se refiere a esa acción, ¿verdad?, de quitarle la vida a un ser humano, pero también dice que si tú sientes odio en tu corazón por alguien, también te conviertes en un homicida. Así lo dice el libro de Primera de Juan en el capítulo 3, en el verso número 15. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, que también es pecado, es como homicidio el tener o sentir odio o aborrecer a alguien. Cuidado también con esto. Si tú sientes eso en tu corazón por alguien, ¿sí?, ya sea algún conocido, vecino, algún familiar inclusive, pues lo mismo. Es el mismo consejo. Estar en oración constante con Dios, pidiéndole número uno, perdón por ese sentimiento, pero también ayuda y sanación en tu corazón. Y créeme que si tú lo haces con fe, Dios puede sanar tu corazón, así como el testimonio que te acabo de contar de esa alumna de secundaria. Vamos al verso número 14 y ahí encontramos el 7º mandamiento. Dice así: no cometerás adulterio. Bien, el adulterio es cuando en un matrimonio, es decir, cuando están una pareja bien casados, es decir, por el civil y por la iglesia, entonces sí es un matrimonio, son esposos. Y cuando alguno de ellos, ya sea el hombre o la mujer, falla, ¿cómo? Teniendo una relación fuera del matrimonio, es decir, con otra persona, tiene una relación sentimental o física, entonces está cayendo en el pecado de adulterio. Y sabemos que para los ojos de Dios, como dice su palabra, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto o haya de ser manifestado. Porque aunque la persona que está fallando, ya sea el hombre o la mujer, que está fallando a su matrimonio, lo haga a lo mejor a escondidas o de forma oculta, recordemos que Dios todo lo ve, porque sus ojos están en todo momento y en todo lugar. Y tarde o temprano se descubrirá, ¿verdad?, el pecado. Pero también es cierto que Dios es bueno y es lleno de amor y de misericordia. Y que si tú incurriste en este pecado, pero quieres reparar, ¿verdad?, tu matrimonio, Dios puede perdonarte. Siempre y cuando tú te acerques a Él con un corazón sincero, con un corazón arrepentido y con ese deseo, ¿verdad?, de restaurar tu matrimonio. Si tú te acercas a Dios, le puedes pedir, primero que nada, reconocer tu pecado. Y número 2, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a tu esposo o a tu esposa. Y créeme que si lo haces con fe y con un corazón sincero, Dios te perdona y Dios puede restaurar tu matrimonio. Pero también es importante que consideremos lo que dice en San Mateo 5, en el verso 27 y 28. Dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla,
ya adulteró con ella en su corazón. Entonces nos damos cuenta que el adulterio no solamente es cuando el hombre, ¿verdad?, que le falló a su esposa, ya tiene una relación, ya tiene un acercamiento físico con otra mujer, sea adulterio o viceversa, sino también que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Y eso es muy cierto, porque pues imagínense, ¿no? Pues ese matrimonio y ese esposo, pues mira constantemente a otras mujeres, y no solamente las mira y ya por un momentito, no, sino que pues las sigue con su mirada por mucho tiempo, y a lo mejor ya entró a su corazón codicia, ya la codició, ya tuvo inclusive a lo mejor pensamientos pues pecaminosos con esa otra mujer. Para Dios eso también ya es adulterio. O viceversa, la mujer que mira a otro hombre que no es su esposo y lo codicia en su corazón. Entonces, aunque ni siquiera tenga una amistad, un acercamiento con esa otra persona, pero ya con el puro pensamiento, con esa codicia, con esa mirada, ya cometió adulterio en su corazón. Por eso se debe de tener mucho cuidado con esto, ¿verdad? Siempre estar en constante oración para pedirle a Dios que nos libre de cualquier tentación que hay en este mundo. Ahora también, ¿verdad? No es pretexto, porque sí, también hay varones que dicen, bueno, es que no es mi culpa, vea cómo estas mujeres se visten, ¿verdad? Con esos mayones tan pegados, esos pantalones tan pegados al cuerpo que pues nos estaban provocando. Es que mire, usted no sabe en mi trabajo cómo se visten las compañeras, esas falditas, esas minifaldas, y se sientan y pues se ve todo, o esos tremendos escotes, o toda la espalda descubierta. Pero no hay pretexto, no hay pretexto. Por eso es que tu varón o tu mujer deben estar en constante oración para que Dios los libre de toda tentación. Y también esas mujeres que se están vistiendo indecentemente, indecorosamente, van a dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque ellas están siendo esa piedra de tropiezo, porque ellas están haciendo que ese varón peque con la mirada, al vestirse de una manera tan provocativa. Van a dar cuentas al Señor de todo eso. Ahora también debes de cuidar lo que ves en el celular, porque también si en el celular estás mirando ahí a mujeres o tú también, esposa, estás mirando hombres en el celular, ¿verdad? También vestidos indecorosamente, pues eso también es pecado, es adulterio en el corazón. O si también estás aceptando en el trabajo, por ejemplo, tú varón, esposo, que una mujer se acerque constantemente contigo, que esté demasiado amable, ya esté, digamos, coqueteando, y tú le sigues la conversación y tú continúas con esa plática, etcétera, etcétera. Bueno, también estás ya cometiendo, ¿verdad?, adulterio en el corazón. Entonces, como dice la palabra, no le des lugar al diablo. Si estás visualizando esa situación en tu trabajo o en algún otro lugar, entonces debes mostrar, ¿verdad?, una actitud de seriedad para cortar con eso. O viceversa, también tu mujer, tu esposa, si tú ves que también en el trabajo o en algún otro lugar, ¿verdad?, te está coqueteando otro varón, debes demostrarte con seriedad para cortar con esa intención. Bien, ahora vamos a leer el verso número 15 y ahí encontramos el octavo mandamiento. Dice así: no hurtarás. Es decir, no robarás.
abstenerse de apropiarse de los bienes de otra persona. Eso significa. Pero tristemente vemos los noticieros de cómo hay personas, ¿verdad?, que les gusta tomar lo ajeno, que se meten a las casas a tomar lo que no es suyo. Y no solamente se conforman con eso, sino también agreden a las personas e incluso les quitan la vida. ¿Cuántas veces, verdad, en las empresas están haciendo cosas de corrupción? ¿Cuántas veces no le pagan a sus empleados lo que les corresponde por ley? ¿Sí? Por ejemplo, el aguinaldo o un finiquito o participación de utilidades. Todo eso también es robar. O inclusive en el núcleo familiar, entre hermanos. Si tú tienes un hermano y no se da cuenta, a lo mejor le abres la mochila o su cartera y tomas dinero sin avisarle, aun cuando se lleven bien, aun cuando se quieran mucho, pero le estás robando. O inclusive, ¿verdad?, también en el matrimonio. Debe de existir un respeto en no tomar, ¿verdad?, por ejemplo, la cartera del esposo y agarrar el dinero. No, sino siempre mejor, si necesitas apoyo económico de él, pues comentárselo y que él sea el que te lo dé, o viceversa, el esposo tomar de su bolsa, de su monedero, de la esposa, dinero. Aun cuando sea familia. También vamos a ver lo que dice Malaquías, capítulo número 3, y vamos a estar leyendo el verso 8. Dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Miren lo que dice el verso número 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, es bueno, es un mandamiento, ¿verdad?, llevar nuestras ofrendas y nuestros diezmos, sin pensar, ¿verdad?, en qué se va a hacer con ese dinero, en que si no lo ocupan correctamente. No, tenemos que dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos con gozo en nuestro corazón y orar, ¿verdad?, para que los que administran ese dinero lo ocupen sabiamente. Regresamos nuevamente a Éxodo 20 y vamos a leer el verso número 16 y ahí encontramos el 9º mandamiento. Dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un falso testimonio pues no es otra cosa más que una mentira. Decir de alguien me dijo, me hizo, pero que no fue cierto. Es cuando se levanta en contra de una persona, por ejemplo, un chisme o una calumnia. Imagínense ustedes un falso testigo en un juicio. ¿Qué es lo que puede provocar? A lo mejor un castigo o una condena inmerecida hacia esa persona. Inclusive, ¿verdad?, entre un grupo de amigos o en alguna familia. Decir un falso testimonio puede provocar la ruptura de esa unión, de esa familia, de esa amistad. Pero nosotros, los creyentes, ¿verdad?, los cristianos verdaderos, debemos llevar una vida que refleje la justicia y la rectitud de Dios. Porque, como dice también en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2,
en el verso 22, que el cual, o sea, Jesucristo, no cometió pecado, ni que se halló engaño en su boca. Y ese ejemplo es el que nosotros debemos seguir. Vamos al verso 17, en donde encontramos el 10º mandamiento. Dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar significa cuando alguien quiere algo con vehemencia, con ansiedad. Es un deseo intenso y excesivo por algo que suele ser más por cosas materiales. Para la persona codiciosa, que es codiciosa, su relación con las demás personas queda sometida a su deseo de poseer ese objeto o esa cosa, ¿verdad? Y puede llegar a mentir, a robar o inclusive a quitarle la vida a otra persona por su codicia, por ese pecado enraizado en su corazón. Esa persona codiciosa valora más el objeto de su deseo que la obediencia y la confianza a Dios, ¿verdad? Como su proveedor, como su sustentador. En el libro de 2 de Samuel, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, pues vemos ahí una historia de David y Betsabé. El rey David, pues entró a su corazón muchos pecados, y entre ellos la codicia. Porque dice que en ese tiempo, ¿verdad?, en que los reyes salían a lo que son las guerras, pues David no fue en esa ocasión. Y bueno, pues estaba, podríamos decir, un poco como de ocio. Estaba en esa ocasión en el terrado de su casa, de su palacio. Y desde ese lugar él miró a una mujer, ¿verdad?, que se estaba ahí pues bañando. Y dice la escritura que era pues muy hermosa. Y entonces la codició a tal punto que mandó por ella y durmió con ella. Pero resulta que Betsabé, esta mujer, era casada. Ella tenía marido llamado Urías. Pero dada esa relación, ¿verdad?, que tuvo David con ella, pues hubo una consecuencia y ella quedó embarazada. Después, pues, David, entre otras cosas que quiso hacer con Urías, pues lo mandó a la guerra. Y no solamente lo mandó a la guerra, sino que él ordenó que no lo cubrieran y que lo mandaran a lo más al frente, a lo más recio, a lo más fuerte en esa guerra, ¿verdad? Pues con la finalidad de que muriera. Y bueno, pues así sucedió. Entonces, al enterarse Betsabé, pues como amaba a su marido, a Urías, pues lloró mucho, ¿verdad? Y le hizo duelo. Y cuando ya pasó el tiempo del duelo, pues David, ¿verdad?, mandó por ella para que ya viviera con él, también fuera su mujer. Y bueno, pues Betsabé le dio a luz un hijo. Pero bueno, esto fue desagradable, obviamente, a los ojos de Dios. Y entonces Dios mandó a un profeta a decírselo, ¿verdad?, hacérselo saber a David de lo que él había cometido. Entonces David pues dice que lloró, ¿verdad?, amargamente, inclusive pues no comió, no se asió, estaba muy triste, llorando y pidiéndole y rogándole al Señor que lo perdonara. Y bueno, pues el Señor le perdonó la vida, pero sí le perdonó la vida, lo perdonó porque David se arrepintió de corazón de lo que había hecho. Pero desafortunadamente Dios permitió, ¿verdad?,
pues castigó a David porque su hijo se enfermó y murió. Entonces nos damos cuenta la consecuencia de la codicia que entró al corazón de David, todo lo que acarreó. Y como dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Bien, hemos concluido los 10 mandamientos, que también en otra parte de la Escritura el Señor los resume. Miren lo que dice San Mateo 22, y vamos a leer del 36 al 40. En alguna vez le preguntaron a Jesucristo, le dijeron: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos 2 mandamientos se resumen, ¿verdad?, los 10 que hemos visto. Todos hemos pecado. Todos hemos sido faltos delante de Dios, pero su amor y su misericordia es grande, y Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, porque no envió Dios Padre, ¿verdad?, a su Hijo, a Jesucristo, al mundo para condenarlo, sino para que sean salvos por Él. Solo debemos entregarle nuestro corazón. Entrégale tu corazón. Reconoce tus pecados. Confiésaselos a Dios. Pídele perdón y apártate del mal. Y Él te dará una nueva oportunidad y te ayudará a dejar el pecado que tanto daña tu vida. Me dio gusto saludarles y compartir con ustedes este mensaje. Les esperamos, si Dios permite, en nuestro siguiente video. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.